Muy buenas tardes, bienvenido a su clase de ciberseguridad. Vamos a iniciar con el versículo de esta semana, que es Mateo 6:30, que nos dice: si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Esa última frase es la que hemos estado revisando esta semana, hombres de poca fe. Y concluimos, ¿verdad? A partir de los versículos que hemos estado leyendo, que cuando nos dejamos llevar por los afanes de la vida, entiéndase por los afanes, incluso aquellas necesidades que podemos tener como seres humanos, pero cuando nuestra prioridad es satisfacer las necesidades físicas, digamos, o de nuestro entorno, descuidamos nuestra parte espiritual, descuidamos esa necesidad espiritual que tenemos y esa dependencia que siempre debemos de tener hacia ese ser supremo, el cual es Dios. Está claro, ¿verdad? Cuando nuestra relación para con Dios está descuidada, tenemos poca fe, porque no estamos haciendo nada para que la misma crezca. Cuando es fácil, digamos, dejarnos llevar por las cosas que nos preocupan, que nos atañen, que nos sofocan a veces hasta cierto punto y nos hacen hasta perder el sueño, la paz, la tranquilidad que podamos tener. Bueno, todo eso podemos mejorarlo si desarrollamos un poco más nuestra fe. La única manera de desarrollar la fe, de acuerdo a lo que se encuentra en la Biblia, es haciendo actividades como leyendo la palabra, en primer lugar, orando, manteniendo una comunión, congregándose, actividades que alimentan el espíritu. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta reflexión y vamos a seguir con la parte que estamos viendo del modelo OSI, ¿verdad? Nos hemos quedado con este documento en donde íbamos a comenzar a hablar respecto de lo que son la parte de los protocolos de comunicación. En, Dentro del protocolo de comunicación a nivel de computadoras, diríamos que dentro de las 7 capas, hay 3 capas que corresponden a la parte, digamos, propiamente del mundo de la informática. Aquí se denominan L, M y N. Estas capas, pues, están sobrepuestas sobre el medio o la conexión física. Por eso es que veníamos del antecedente de los cables. El utilizar cables de comunicación o bien algún otro medio que no necesariamente sea cableado, algún medio inalámbrico, vendría siendo, digamos, la base. Ahora, aquí nos habla acerca un poco de lo que es el término protocolo. Nos define que el protocolo no es más que reglas para garantizar que un proceso de comunicación sea eficiente. Existen varios tipos de protocolos que podríamos ir viendo al momento de no solo comunicarse, sino en lo que se celebran como actos, ¿verdad? Normalmente dentro de algún tipo de acto cívico o algún acto, digamos, de algún tipo de ceremonia, se dice que hay un protocolo a seguir. Entonces, cuando hablamos de que hay un protocolo, no cabe duda de que ya sea desde el punto de vista comunicativo o desde el punto de vista organizacional, no es más que reglas, reglas establecidas en una forma expresa, en una forma clara, que lo que harán es garantizar que lo que se esté celebrando, pues se lleve a cabo. Es aquí donde se nos habla un poco acerca de las reglas de orden de Roberts, el cual pues era un autor que en términos del Congreso de los Estados Unidos dictaminó el orden en el cual debían participar los diferentes congresistas. Entonces, podemos hablar también reglas o un protocolo, digamos así, una especie de normativa al momento de conducir. Hay señales de tránsito, hay reglas, digamos, como que en ciertas calles no podemos circular a más velocidad de la permitida. Eso vendría siendo un protocolo a nivel de tránsito, que luego se convierte en ley.
Incluso, ¿verdad? Lo que vendrían siendo, ya que hablamos de carros, podemos saltarnos a un avión, podemos saltarnos a una embarcación, a cualquier medio de transporte en el cual el piloto, la persona que conduce el medio de transporte, debe estar consciente de cuáles son las reglas, cuál es el marco, digamos, en el cual él puede volar. A cierta altura está permitido, a otra no. Em, y las directrices, digamos, que éstas puedan tener. Por último, nos habla acerca del protocolo más sencillo y es la forma de contestar un teléfono. Aquí nos saltaríamos quizás a hablar ya de otro tipo de protocolo. Y, por ejemplo, hablaríamos de protocolo de atención al cliente. Cuando se trabaja a nivel de un centro de llamadas, por ejemplo, lo primero que debemos conocer como agentes del centro de llamadas es cuál es el protocolo de atención al cliente. Dentro del protocolo de atención al cliente, cuando nos llama y yo recibo una llamada o cuando yo hago la llamada hacia un cliente, se debe de incluir en primer lugar un saludo. De un saludo se debe de incluir saludos específicos de a la hora del día por la situación de que no sabemos hacia dónde estamos llamando o de dónde nos están llamando. Entonces, dentro del protocolo de atención al cliente en un call center, por ejemplo, se nos dice, bueno, no diga buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Basta con que diga, tenga un buen día o muy buen día, señor o señora. Y eso pues evita el hecho de quizás decirle una hora donde la zona horaria no coincida con la nuestra. Después de eso, identificarse, debe decir el nombre del lugar, el nombre de la empresa, le llamamos de tal parte, mi nombre es fulano de tal o soy fulano de tal y le llamo de tal empresa. Eso sería después del saludo. Eh, y si estamos recibiendo la llamada, se supondría que en ese orden, digamos, primero saludo a la persona, luego le digo muchas gracias por contactarse con XY empresa, fulano de tal le saluda. Ahí estoy siguiendo un protocolo de atención al cliente. Estoy dándole un saludo, estoy tratando de ser amable, cortés con la persona, estoy identificando que ha llamado al lugar correcto, con decir el nombre de la empresa, y me estoy identificando a mí como agente de call center con mi nombre. Quizás lo del nombre para algunos usuarios les salga sobrando, a otros no, a otros les resulta importante, porque en ese momento viene la siguiente pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿En qué puedo servirle? Eso es parte del protocolo, ¿verdad? Preguntarle el nombre. Como protocolo de call center, se supondría que para mantener una buena comunicación con nuestro cliente y que el cliente se sienta seguro con nosotros, debemos de decirle su nombre. Es decir, pedirle el nombre no solo tiene que ser formalidad del protocolo, sino que, por ejemplo, si me da el apellido, tratarle de señor, señorita, señora, y el apellido que me haya dado. Eso lo que hace es que el cliente sienta que le estamos dando importancia. Muchas veces cuando recibimos llamadas de ese tipo, ni nos fijamos el nombre de quien nos está hablando. Pero si el cliente escucha que una y otra vez repetimos, señor Martínez, señor Hernández, señorita Rosales, etcétera, el cliente se siente importante, siente que le estamos dando un lugar, se le siente que le estamos dando prioridad. Sería un protocolo, digamos, de atención al cliente a través del teléfono. Lo mismo aplicaría para lo que son las computadoras. El protocolo lo que trata de hacer es definir esas fases, esas etapas en las que se va a dar la comunicación. Por eso aquí nos dan una definición técnica al final de ya el protocolo de comunicación como un conjunto de normas, acuerdos que determinan formatos de transmisión de datos. Habla de capas N, que sería por darle un nombre nada más, ¿verdad? Se comunica con la otra capa N del otro dispositivo, es decir, una comunicación capa por capa. Es ahí donde debemos entender que va a haber un intercambio de información entre ambos. Luego nos habla acerca de las normas ISO, ¿verdad? De lo que vendría siendo networking. Eso ya lo habíamos adelantado, pero anteriormente también está en el otro material, que en la década de los 80 prácticamente es cuando la ISO
retoma lo que vendría siendo esta parte importante y se hace como el bastión de lo que viene siendo los protocolos y la normalización de los mismos en términos de la comunicación. Entonces ahí nos hace la referencia a OSI que no debe confundirse con ISO. ISO es la entidad. ISO es la entidad que no solo regula al modelo OSI, sino que también regula cualquier otra normativa que se conozca como ISO, sean estas normativas en pro del medio ambiente, normativas para mejora de la calidad, etc. Bueno, ya entrando en sí entonces a lo que sería el modelo OSI, se nos vuelven a presentar lo que vendrían siendo las capas, que son lo más importante a tomar en cuenta, digamos, para nuestro documento. Eh, Se responde a la pregunta, bueno, ¿por qué dividirlo en capas o cuál es el propósito de la división en capas? Bueno, para entender mejor debemos de analizar las ventajas que se tiene al segmentar un proceso de comunicación en capas. Primero, debemos estar conscientes que si vamos de la capa más básica, es la capa física. Cuando hablamos de lo físico, necesariamente nos estamos relacionando al hardware, es decir, a los componentes físicos que permiten la comunicación. Luego tenemos el enlace de datos, la parte de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. De hecho, si nosotros quisiéramos separar el modelo OSI en componentes lógicos o de software y componentes tangibles o físicos, digamos, de hardware, se puede hacer. Y notaremos que prácticamente lo que vendrían siendo las primeras capas coincidirían con ser el hardware y las capas superiores vendrían siendo ya prácticamente el software. Ahora, las ventajas que se nos listan acá es que hay una reducción en términos de la complejidad, estandarización de interfaces, eh, se facilita la técnica modular. Cuando hablamos de módulos, de trabajar por módulos, creo que lo que más se nos puede reflejar a nosotros es las computadoras, porque ya conocemos muchas de sus piezas internas. Por ejemplo, en la actualidad, el trabajo de un técnico en reparación de computadoras es un trabajo modular. Es decir, las máquinas cada vez se han ido, digamos, especificando en términos de sus módulos. Y podemos decir que cada componente que realiza una función en específico dentro de la computadora es un módulo. ¿Cómo así? Por ejemplo, el módulo de poder es la fuente de poder. Ese sería un módulo. Ah, Hablaríamos del módulo de la tarjeta madre, es decir, la motherboard sería otro módulo. Luego, piezas que van sobre la tarjeta madre, ahí podemos incluir memoria RAM. La memoria RAM sería un módulo que va dentro del módulo de la tarjeta madre, pero es un módulo aparte. El microprocesador, el CPU, también vendría siendo otro módulo. Unidades de discos duros, ya sean unidades magnéticas de estado sólido, eh, sería otro módulo dentro de la computadora. Si la máquina tiene algún tipo de tarjeta externa que no esté integrada dentro de la mainboard, ese sería otro módulo, como por ejemplo una tarjeta de gráficos AGP. Si mi máquina todavía conserva algún tipo de lectora de unidad de discos compactos, por ejemplo, bueno, ese sería otro módulo, la lectora de discos compactos. Es decir, cada pieza de la cual vamos viendo en la máquina, diríamos que la computadora en sí no es más que un conjunto de módulos. Al verlo por módulos es mucho más fácil reparar algún daño o entender dónde puede haber una falla. De manera que, por ejemplo, si una fuente es la mala, el módulo de la fuente es el que está quemado, lo que se hace habitualmente hoy es reemplazarla por otra fuente nueva. Hoy es escaso, digamos, encontrar a una persona que repare computadoras que diga que va a reparar una fuente. En primer lugar, porque, por ejemplo, en nuestro país saldría quizás mucho más caro reparar una fuente que comprar una nueva.
porque no somos un país productor. Y como no somos país productor, pues los repuestos que se puedan necesitar para una fuente de voltaje van a salir costando casi igual que compremos una fuente nueva, por lo menos una fuente básica. Entonces, lo que se hace aquí en la mayoría de casos es reemplazar la fuente y la vemos como un módulo. Si la memoria RAM es la que comienza a fallar, pues igual lo vemos como un módulo y reemplazamos aquel chip de memoria RAM que esté malo y que nos esté dando problemas. Eh, si el disco duro es el malo, pues se cambia el disco duro y se pone otro disco duro nuevo. Si el CPU es el que se arruinó, el microprocesador, pues se cambia el microprocesador. Si lo que está dando problema es el cooler, el ventilador del microprocesador, se cambia el ventilador del microprocesador. Eso es precisamente la técnica modular. Es centrarnos en un aspecto que engloba a todo un bloque de componentes y reemplazar o actuar sobre ese bloque en conjunto. Es decir, no ir a ser como muy detallista o muy minucioso, sino a verlo de forma genérica. Bueno, ¿dónde se encuentra la falla? Otro ejemplo muy clásico de técnicas modulares en la actualidad son los vehículos. En los automotores, en los carros, nosotros podemos dividir el carro por módulos y podemos encontrar, por ejemplo, el habitáculo o módulo electrónico, los componentes electrónicos propiamente, que todos van a ir a dar a la caja de fusibles. Eso sería un módulo. Si vamos más allá, tenemos el módulo de enfriamiento, que estaría compuesto, por ejemplo, por un ventilador, por el radiador propiamente, las mangueras que harían circular, digamos, el refrigerante que haya dentro del vehículo. Si pensamos, por ejemplo, en el motor propiamente, el motor sería todo un bloque que es el que permite el funcionamiento. Luego podemos hablar de módulos de suspensión, en donde podríamos incluir, por ejemplo, amortiguadores, bueno, suspensión y dirección. Podría irse amortiguadores, flechas, resortes, lo que serían soportes, por ejemplo. Bueno, un montón de cosas, de piezas que irían en esa área. Pero la idea es que si vemos las cosas por módulo, se nos hace mucho más sencillo encontrar en dónde se encuentra el problema. Si nosotros pensamos que un proceso de comunicación es uno solo, se nos va a hacer un poco más complejo. Esto de la programación o de la técnica modular, digámoslo, lo que permite es la famosa frase divide y vencerás. Es decir, aplicamos la división por 7 capas, de manera que nos concentramos en cada una de ellas hasta detectar dónde puede haber un problema de comunicación. Porque recordemos que una de las particularidades del modelo OSI es que cuando no se comunican dos equipos o no hay comunicación, nos permite detectar dónde está la falla. Si es una falla física, significaría, bueno, una falla física puede ser algo tan simple como que un cable esté dañado, que un cable por haber estado demasiado tiempo, digamos, en esa posición así como muy forzado, se haya quebrado su filamento interno y por eso ya no hay comunicación. Pero ¿en dónde ubicaríamos una falla de ese tipo? Que es una falla, digamos, un falso en un cable. Es obviamente algo que pertenece a la capa física. Entonces, si alguien se anda rebuscando, ¿verdad? No tengo conexión, ve ahí, porque a veces conecta y a veces no el equipo. Y se va a revisar primero los parámetros de aplicación en el sistema operativo que tenga. Y va a revisar ahí, bueno, pero aquí no aparece eso, no aparece que haya IP. O sea, va a comenzar a dar un montón de vueltas cuando el problema no es ahí. El problema está en otra capa, en la capa más inferior. Y como repito, puede ser algo tan sencillo como simplemente que un cable ya no está haciendo su contacto normal. Bien, también nos habla de la interoperabilidad de tecnología. Esto es porque cada una de estas cosas tiene, digamos, su escala. Por ejemplo, en la parte física debemos estar conscientes, bueno, ¿qué es lo que estoy conectando? Estoy conectando fibra óptica, estoy conectando partenizado,
Estoy conectando UTP. ¿A través de qué es la conexión? Luego nos habla de la evolución y simplifica la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, lo de la evolución es obvio que si este modelo viene desde los años 80 y estamos en pleno 2024 y todavía se sigue utilizando, es porque es un modelo que ha ido evolucionando. El modelo se mantiene, las tecnologías son las que van cambiando, pero se van adaptando siempre a este modelo. De momento, todo apunta a que este modelo se va a seguir utilizando para el proceso de telecomunicación. No se ha anunciado que vaya a venir un nuevo modelo en los próximos años, pero no podría haber en algún momento algún cambio. Pero digamos que el modelo ha funcionado tan bien que no ha sido necesario modificarlo. Lo que sí es que se va actualizando. Cuando nos referimos a que se va actualizando son los protocolos. Por ejemplo, los protocolos de transporte se han ido mejorando y se han ido actualizando. Eh, Nos habla que la comunicación se divide en partes más pequeñas y sencillas, eso lo hemos explicado, normaliza componentes de red, permite hardware y software comunicarse entre sí, vuelven a aparecer esos dos conceptos que realmente dentro del modelo OSI están inmersos. Es decir, el modelo OSI tiene, cuando hablamos de estas 7 capas, hay capas que pertenecen al hardware y hay capas que pertenecen más a la parte lógica o al software. Nos dice que impide que los cambios de una capa puedan afectar las demás. Y esto pues nos ayuda bastante ya que significa que si nosotros estamos trabajando en la capa de sesión, por ejemplo, eso no tiene por qué afectar el transporte. Si estamos trabajando en la capa de transporte, no tiene por qué afectar la capa de red. Si estamos trabajando en capa de red, no tiene por qué verse afectado ni lo físico ni el enlace de datos. Bueno. Ahí estaríamos entonces con los motivos de por qué la existencia de este modelo y para qué funciona. Ahora vamos a ver ya en más detalle cada una de estas capas, ¿verdad? Conociendo como la primera capa, la llamada capa física. Luego la de enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Eh, bueno, aquí comienzan hablando de lo que sería la capa uno, que es la capa física. Nos dice que la capa física tiene que ver con los cables, los conectores, los voltajes, las velocidades de... Es decir, esto tiene que ver ya con los componentes más del hardware. Aquí se van tarjetas de red que estemos utilizando, si estamos conectados a través de RJ45, cables UTP, ya sea categoría 6, categoría 5. Si estamos utilizando, podría ser, si no fuésemos más allá, ¿verdad? Si no hay cables, por ejemplo, y es un acceso a red inalámbrica, allí también irían los dispositivos que nos permiten la conexión inalámbrica. Es decir, los famosos access points que nos permitan dar ese punto de acceso a una red. Em, si fuese algo satelital, también. Aquí iría en la parte física, la antena que tenemos acá, que se conecta con el satélite, es la parte física, es la capa física. Y por eso aquí se nos ilustra que en la capa física lo que se da es la transmisión binaria. Por eso se habla de voltajes. Debemos tomar en cuenta que los números binarios no son más que lógicas de voltaje. En las computadoras se trabajan con varias lógicas. Las más comunes son las de 3.3 voltios y las de 5 voltios. Aunque la máquina también puede manejar 12 voltios, lo más común es quedarnos con la lógica que se suele llamar en electrónica la lógica TTL, que son 5 voltios. Significa que un cero se representa con 0 voltios y un uno lógico se representa con 5 voltios. Entonces, por eso es importante los voltajes, porque los voltajes nos permiten ir haciendo lo que vendría siendo los trenes de pulsos, de bits, de información que se va generando, porque al final de cuentas debemos recordar que el bit no es más que una señal eléctrica, un pulso eléctrico que en algunos momentos puede ser igual a cero, es decir, se queda estático, y en otros momentos puede ser igual a uno, pero ese igual a uno significa que ahí hay 5 voltios por lo menos. Esa es la lógica TTL.
Hay otras lógicas que trabajan, digamos, con voltajes de no en el orden de los 5, quizás 3.3 voltios, otras pueden ser con 12 voltios. Lo importante no es el voltaje con el que se trabaje, lo importante es que se mantiene ese esquema de que un cero lógico es 0 voltios y uno no lógico es un voltaje mucho mayor que cero. Puede ser 2, 3, 4, 5, lo que sea de voltaje que se quiera mencionar. Pero también dentro de esta parte debemos estar conscientes de las velocidades de los datos. Cuando hablamos de conexión, de conectividad, hablamos, por ejemplo, en un tiempo se hablaba de la unidad kbps, que significaba kilobyte per second o kilobytes por segundo. Eso fue en los pininos, digamos, del Internet. Y aquí tener una conexión de 64 kilobytes por segundo allá por la década de los años 97, 98, cuando comenzó el boom aquí de estos internets, conmutados, tener una conexión de 56 kbps, que era el módem tradicional que se solía utilizar, era una maravilla realmente, ¿verdad? Era lo último. Cuando escuchamos que eran esas velocidades y las comparamos con las velocidades actuales, decimos la verdad es que no era nada en aquel entonces comparado con lo que hoy hay. Ahí va la parte que habíamos hablado de la evolución. Esto ha ido evolucionando. El modelo de capa se mantiene, pero las tecnologías que cada capa va manejando han ido actualizando. Bueno, aquí van desglosando desde la capa 7 hacia la capa 1. Dependiendo de la visión que tenga el autor, vamos a ver que siempre van o de la 7 a la 1, pero hay algunos que pueden ir de la 1 a la 7. O sea, la verdad es que la forma en la que se vaya viendo es independiente del criterio que se esté aplicando. Pero si lo pensásemos en términos de cómo se da la comunicación, es obvio que lo primero que ocurre es la parte física. Si la capa física tiene algún inconveniente, no vamos a poder pasar a enlace de datos, ni a red, ni a transporte, ni a sesión, y mucho menos a aplicación. Estas capas, aunque se han separado para analizar su funcionamiento, debemos estar conscientes que una depende de otra. Si la capa física no está trabajando, es imposible que hayan enlaces de datos. Si no hay enlaces de datos, es imposible que haya conectividad de red, que haya direccionamiento de red. Si no hay direccionamiento de red, ¿cómo se va a transportar si no podemos direccionar? Eh, Posiblemente podamos iniciar sesión, podamos cargar aplicaciones en los equipos terminales, pero no vamos a poder tener conectividad debido a que la capa física está en problema. Entonces aquí va desglosando al revés. Hablan primero de la capa de aplicación, que es la más alta. Ya habíamos hablado que esta capa son programas y software en general que utilizamos ya sea dentro de una computadora, un teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo. Bueno, por el tiempo, porque ya se nos acabó, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. En la siguiente clase vamos a ir viendo un poco más. Este tema debemos de profundizar en su teoría, ya que es elemental, ¿verdad?, para el conocimiento respecto del funcionamiento de las redes y los protocolos. Mañana tendríamos la pausa, puesto que es día viernes y tenemos el asueto, ¿verdad? Así que mañana no vamos a tener actividades, nos estaríamos regresando hasta el día martes, nos veríamos hasta el día martes 14. Perdón, lunes 13, es lunes 13. Hasta el lunes 13 retomaríamos actividades. Bueno, nos quedamos hasta acá, ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana.